Convención Constitucional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Convención Constitucional, este espacio en que les vamos contando cada domingo en qué va el trabajo de aquellos que tienen esta difícil misión de redactar una nueva Constitución, pero esta vez, además, con una mirada más amplia, porque podríamos decir que estamos en la mitad del recorrido de esta convención. El 4 de julio fue cuando se produjo este hito de la instalación de la convención. Y se supone que en julio del 2022 ya debiese estar listo este texto para que la ciudadanía decida si lo aprueba o no lo aprueba. ¿Qué mejor entonces que conversar sobre todo este análisis con quienes han estado en el cargo de vicepresidentes o vicepresidentas? Saludamos de inmediato a quienes nos acompañan el día de hoy. Tiare Aguilera, vicepresidenta de la convención, pero además representante del pueblo Rapa Nui. Muchas gracias por acompañarnos acá. Ana Corúa, muchas gracias por la invitación. Pedro Muñoz, también vicepresidente y representante del colectivo socialista. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Pati. Contento de estar acá con Rodrigo y con Tiare. Así es. Y Rodrigo Álvarez, Vamos por Chile, y también vicepresidente, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo para Tiare y Pedro y para todos que nos están escuchando y mirando este día. Sí, decía yo que estamos en la mitad del recorrido, por así decirlo, porque hay un cronograma fijado, plazos que indican que en julio esto debiese estar listo. Y ustedes van a dejar sus cargos el 4 de enero, es cuando se produce esta votación, 4 y 5 de enero, para poder renovar esos cargos, tal como está indicado en el reglamento. Me gustaría conocer primero el análisis que hacen ustedes, esta mirada hacia atrás. Me acuerdo al inicio la discusión era sobre el reglamento, a veces se pensaba que esto iba a tomar mucho tiempo, pero ya estamos en las audiencias y escuchando también y pensando en las propuestas de norma. ¿Cómo ha sido este proceso hasta ahora, Tiare? Bastante intenso. Efectivamente, yo creo que ahora se va a producir la segunda etapa de la convención, donde ya estamos discutiendo temas de fondo. Yo recalcaría la elección de la mesa directiva en la instalación. Después la discusión de los reglamentos. Nos sumamos como vicepresidencia adjunta, hemos hecho un gran trabajo, ha sido bastante colaborativo. Y audiencias públicas, que es lo que estamos finalizando, y ya presentación de normas, pero como convencionales, pero también las iniciativas populares e indígenas que también hemos recibido a través de la plataforma de la página web. Se han recibido más de 1.200 iniciativas populares de norma, pero que las que cumplen los requisitos son aproximadamente 400, y también se habilitó hace ya una semana la plataforma para poder subir iniciativas de normas indígenas. Claro, quiero ir después también a ese detalle, pero primero en este análisis más amplio, Rodrigo, ¿fue más fácil, más difícil de lo que se pensaba? Por ejemplo, lo que tuvo que ver con la discusión del reglamento. ¿Qué ha sido lo más complejo? Yo creo que la palabra de Tiare es correcta, ha sido muy intenso. Han sido 6 meses con muchas discusiones. Probablemente quizá hubiera sido bueno avanzar más rápido en algunas materias, porque ahora nos queda poco tiempo para una tarea gigante, que es la redacción de normas. Si uno hace una evaluación de los primeros 6 meses, yo creo que hay momentos adecuados, la diversidad de la convención, también el ánimo de escuchar. Ha habido algunos momentos más tensos. Yo creo que también el tema de los reglamentos fue un poquito más lento de lo que debería. En un momento dado tuvieron algunos un ánimo refundacional, yo creo, excesivo para lo que quiere la mayoría de la ciudadanía. Pero ahora realmente empieza la etapa más importante, que es la que va a medir finalmente y evaluar la convención, que es la propuesta de una nueva constitución para todos los chilenos. Claro. Según algunas encuestas, Pedro, la aprobación, la evaluación que hace la ciudadanía ha ido en cierta medida decayendo. ¿Qué puede haber incidido en eso? ¿Tiene que ver también con las complejidades iniciales, con que las discusiones hayan sido más bien centradas en estos aspectos de reglamento y no todavía sobre lo que tiene que ver con el texto? Sí, yo creo que hay varios elementos en lo que tú señalas. Primero, este es un proceso nuevo que genera mayores desafíos de comunicación hacia la ciudadanía. Es una institución que partió desde cero y que partió en la generación de las normas que nos permiten hoy día estar discutiendo normas constitucionales, y ahí también tuvimos algunos déficits comunicacionales que de a poco estamos subsanando. Y también yo creo que es necesario comprender que este proceso constituyente excede a la Convención Constitucional y que hay que pensarlo globalmente, de principio a fin. En ese sentido yo creo que estamos todavía en buen pie para de aquí a fin de año, de aquí al término del proceso constituyente, al menos de esta etapa de este año, poder superar estos déficits y proyectar la convención de mucho mejor manera hacia el futuro, hacia el plebiscito de salida. Yo estoy tranquilo con lo que hemos realizado, consciente de los errores, porque todos nos equivocamos, es un proceso nuevo y hay que asumir esos errores con humildad.
y asumirlos para poder fortalecer la institución, porque aquí lo que importa es la convención constitucional, el proceso constituyente, no quienes pasajeramente hemos estado en estos cargos con mucha responsabilidad y que, por cierto, han sido un honor. Claro, dentro de las particularidades que tiene esta convención es que es paritaria, que tiene representantes independientes y también de pueblos originarios. Tienen también cada uno sus propios intereses, su identidad propia, y ahí se generan diferencias. ¿Cómo ha sido esa convivencia, Tiaira? Sí, yo creo que lo más complejo es entender que somos 10 pueblos muy diversos y que hemos tenido que trabajar juntos. O sea, no nos conocíamos con anterioridad, tenemos realidades totalmente diferentes, participación política también muy diversa. Y en ese contexto yo valoro el haber podido avanzar y posicionar, incidir en muchas materias. O sea, logramos, por ejemplo, tener una comisión provisoria para abordar los derechos que son muy relevantes para nosotros como pueblo, avanzar en la consulta indígena, poder tener escaños reservados, no solamente en la mesa directiva, sino que en las distintas comisiones. Y eso se ha ido instalando desde un inicio. Tenemos como simbólicamente, obviamente, la figura de Elisa Loncón en la presidencia, lo cual también ha sido una tremenda visibilización para los distintos pueblos, pero es bastante complejo poder aunar, o sea, llegar a consenso, sobre todo con temas, por ejemplo, con respecto a la consulta indígena, que eso los distintos pueblos... preguntar específicamente. Sí, los distintos hemos visto pueblos que ha sido tensa esa discusión. Muy diversas Sí. experiencias con respecto a la consulta. Yo siempre pongo como ejemplo el pueblo de Rapa Nui, porque para nosotros, bueno, es un territorio es bastante fácil como delimitar el territorio de Rapa Nui, porque es una isla en primer lugar, es una sola cultura, somos polinésicos, entonces es mucho más simple versus, por ejemplo, el pueblo mapuche o los pueblos nortinos. Pero también hemos tenido muy buena experiencia con respecto a las consultas indígenas. Hemos logrado área marina costera protegida a múltiples usos, hemos logrado administrar nuestro patrimonio y hemos avanzado bastante a través de esa herramienta. Pero no todos los pueblos han tenido una buena experiencia. Entonces, también para nosotros es fundamental impulsar la consulta, pero también tenemos súper claro cuáles son los tiempos, sabemos las complejidades que eso implica, pero a mí cuando se me mandata representar a mi pueblo, yo tenía muy claro que la fecha límite para poder redactar una nueva constitución con consulta incluida era hasta julio del próximo año. Así que eso es lo que estamos impulsando. Solo para cerrar el tema, ¿está en riesgo la consulta indígena? Estamos haciendo todos los esfuerzos. Hay que comprender que es una consulta totalmente diferente a lo que se ha hecho anteriormente. Estamos consultando un proceso, estamos consultando una constitución, no una norma. Por lo tanto, estamos con tiempos muy acotados. De hecho, la consulta se está destinando todo el mes de enero, siendo que los promedios de consulta son 6 meses y además los presupuestos van a estar quizás tardíamente. Por lo tanto, va a ser una gestión que una autogestión desde los pueblos. Vamos a tener que echar mano a todos los convenios que ha podido suscribir la convención con los gobiernos regionales, con las municipalidades y con distintos organismos que van a ser los que nos van a permitir llevar a cabo esta consulta. Es bastante complejo el escenario, no solamente para la consulta, sino para redactar una constitución en muy poco tiempo, pero son los plazos que tenemos y hay que hacer todos los esfuerzos para que eso se materialice, y en eso estamos. Sí, mencionabas ahí a Elisa Loncón. Bueno, esto también ha sido ya sus últimos días en este trabajo, liderando lo que ha sido el proceso de instalación y la primera etapa, podríamos decir, de la convención. Van a ser otros los que van a dirigir la recta final de la convención. Pasemos a revisar un poco lo que ha sido parte de las actividades y también una serie de reuniones que han llegado distintas personas ahí a la Convención Constitucional en la siguiente nota. No fue su primera visita, pero sí el primer encuentro de todos los representantes del empresariado con la directiva de la Convención Constitucional. La Confederación de la Producción y del Comercio llegó en pleno al ex Congreso Nacional. A nosotros nos interesa que haya un proceso que sea bueno para Chile, equilibrado y que sea exitoso. Y nada que sea extremo es exitoso. Los empresarios valoraron la reunión con la presidenta Elisa Loncón y aseguraron estar tranquilos porque les habría manifestado la importancia de contar con una constitución equilibrada. Sin embargo, aún hay conceptos y debates que inquietan al gran empresariado. Por ejemplo, hablar del decrecimiento no nos parece que sea una buena idea o que sea prudente para un país. El decrecimiento fue difundido por algunos convencionales como estrategia económica para Chile, una discusión que otra vez enfrentó posiciones. Y creo que cuando alguien quiere cerrar ciertas conversaciones
creo que habla más de esa misma persona, de los miedos que tiene o quizás de la falta de conocimiento de esa temática. Naturalmente es impracticable en un país como el nuestro, donde las necesidades sociales son tan grandes. Debate constitucional que comenzará a vivir semanas claves. El 4 de enero se proyecta comience la redacción de la nueva Carta Fundamental y con una nueva mesa directiva. Mari Mari Compuche, Mari Mari Chile Mapú. El próximo martes concluirá el periodo de Elisa Loncón y Jaime Baza como presidenta y vicepresidente del órgano constituyente. 6 meses de una tarea inédita. Ha sido nuestra fortaleza, la capacidad de conducir un proceso, de crear un órgano cuando no existía. Lo fuimos instalando y lo fuimos haciendo entre todos. Por ahora, 3 nombres suenan para suceder a Loncón a la cabeza de la Convención Constitucional. Patricia Pulitzer, de Independientes No Neutrales, Cristina Dorador, de Movimientos Sociales, y Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista. Tiene que ser alguien que nos dé garantías de que se van a cumplir las reglas, de que no vamos a ver más saltos a las normas, como lo vimos en esta primera etapa de la Convención Constitucional. Esperamos también que la próxima compañera, que yo espero que sea mujer, la próxima compañera que asuma como presidenta pueda estar y desempeñarse incluso mejor que la propia Labién. Pero Miguel Ángel Boto, Agustín Esquella y Cristian Monkever son otros de los nombres que formarían parte de las negociaciones para sumarse a la mesa directiva. Un proceso de elección que ya comenzó con la búsqueda de patrocinios y que culminará el próximo 4 de enero cuando las nuevas autoridades asuman y le den el vamos a la redacción definitiva de la nueva Constitución. Claro, y parte de lo que veíamos ahí en esa nota tiene que ver con el proceso que se estaba desarrollando durante este periodo. Recordémosles a quienes nos están viendo que ahora están en pleno trabajo las comisiones. Y ahí es donde entonces están recibiendo distintas audiencias a distintas personas. Hemos visto incluso a expresidentes que han estado también entregando su opinión. Veíamos ahí esta reunión que se sostuvo con la CPC. Fue, Pedro, un poco más complejo reunirse con Juan Sutil. Lo digo porque en algún momento él había dicho, había solicitado una audiencia, se había rechazado, pero finalmente se produce este encuentro. Sí, yo creo que eso que ocurrió fue un malentendido y yo estoy contento de que la convención hable con todo Chile. Yo creo que no tenemos que ponerle cortapisas al diálogo. Yo creo que a Chile le hace falta más diálogo, diálogo político, diálogo sobre lo público, sobre lo que tenemos en común desde nuestras diversidades, de nuestras diferencias. Y yo también apuesto por una constitución equilibrada. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo en qué implica esos equilibrios y eso viene ahora en esta segunda etapa donde tenemos que lograr los 2/3 para las normas. Eso implica un amplio proceso de conversación y negociación, pero siempre pensando en que estamos hablándole a todo un país. Y pensando también en que hay etapas distintas. La primera etapa, y que los escenarios políticos son cambiantes. La primera etapa era una etapa de instalación, ¿cierto? Crear, como decía la presidenta Loncón, un órgano, crear los reglamentos, como decías tú antes, instalar los órganos. Y ahora viene una segunda etapa donde ya eso está relativamente resuelto y tenemos que lograr acuerdos políticos para conseguir los 2/3 y además pensar en el plebiscito de salida y el proceso de participación que está en curso. Y la conducción que se haga a cargo de la convención debe también tener esas características. Y en ese sentido también hay que mirar lo que ocurrió entre medio. Hay una elección presidencial. Han pasado 6 meses, pero han pasado hartas cosas, ¿no? Durante todo este periodo. Han ido cambiando un poco el escenario. Y en ese sentido, con esto termino, yo creo que es importante ver lo que ha pasado en el país y entender, por ejemplo, que el triunfo de Boric también es una lección para la constituyente. Yo valoro que el presidente Boric haya sido capaz de pasar de un 25% a un 55%, convocando a muchas más personas que su sector. Claro. Y a mí me gustaría también ver eso dentro de la próxima directiva. Sí. Que las fuerzas políticas convoquen, que actúen con generosidad y ver también a nuestros aliados del Frente Amplio también siguiendo lo que ha hecho el presidente Boric, que es convocar, que es crecer y pasar de un 25% en primera vuelta a un 55%, convocando a todas las fuerzas transformadoras. Sí. En ese sentido, Rodrigo, coincide con lo que dice Pedro, se están aquí recibiendo distintas audiencias, convocando distintas miradas también en este proceso que se trata de escuchar.
Mira, es muy importante que los chilenos sepan lo que está ocurriendo en la Convención y a veces se dificulta eso. Hay 7 comisiones, como dices tú, trabajando en la Constitución. Y va a recibir insumos de cada uno de nosotros, cada uno de los constituyentes, pero también de todas las personas. Por eso es muy bueno que se enteren. Hay una comisión de sistema político, de principios constitucionales, de descentralización, de derechos fundamentales, de medio ambiente, modelo económico, de justicia y de cultura. En ella se está escuchando muchísima gente. Mi propia comisión, que es la de medio ambiente y modelo económico, recibió 1.700 solicitudes de audiencia. Vamos a recibir a cerca de 350 de ellas. Entonces, claro, hay ese espíritu. Pero lo relevante es que eso lo traduzcamos en un texto, y coincido con las palabras de Juan Sutil, que busque equilibrio, que busque moderación. Yo creo que las elecciones lo que demuestran es que Chile tiene grandes bloques, grandes visiones y estamos un tanto divididos por nuestras visiones distintas del pasado y del futuro. Bueno, para que esta constitución sea exitosa, para que cualquier constitución sea exitosa, lo primero que hay que hacer es tratar de buscar grandes acuerdos. Además, el modelo lo impulsa. Necesitas 2/3 para lograr una norma, para lograr construir, colocar una norma en la Constitución. Entonces, buscar moderación, razonabilidad que nos permita grandes acuerdos entre los chilenos, que yo creo que además es lo que nos piden nuestros ciudadanos en materia, por ejemplo, de pensiones, de salud, de vivienda, de descentralización, de respeto a los pueblos originarios. Pero la única forma de alcanzarlo es tratando de construir con moderación, con responsabilidad, grandes acuerdos para el futuro. ¿Qué expectativa tienen en Vamos por Chile para conseguir alguna vicepresidencia? A ver, las vicepresidencias adjuntas se construyen a partir de patrocinios. Esta fue una creación de esta propia institución que yo no solo respaldé, sino que creo que ha sido correcta. Porque permite... Para explicar nada más, Sí, a quienes por nos están supuesto. viendo, presidente o presidenta y vicepresidenta se escoge por Presidente el método y tradicional. vicepresidente se escogen por mayoría, requieren 78 votos. Y esa persona será presidenta o presidente y vicepresidente. Y se harán todas las votaciones que sean necesarias hasta Todas las que sean alcanzar necesarias. ese número. Tú recordarás, el 4 de julio hubo varias votaciones para cada uno de los cargos, pero después... Votación papal, que es como se Exactamente. lee. Después hay 7 vicepresidencias adjuntas que se eligen en un modelo bastante distinto a lo que ha sido las asambleas tradicionales chilenas, que son con patrocinios. O sea, con firmas. Con firmas, exactamente. En el caso de los pueblos originarios requieren 8 firmas. En el caso de aquellos que no pertenecemos a pueblos originarios requieren 24 firmas. Y eso nos lleva a 7 vicepresidentes. Nosotros como sector tenemos 37 integrantes, estamos todavía en conversaciones. Hay diferencias entre nosotros también sobre los nombres. Lo hubo en el pasado, lo hubo el 4 en la elección de la actual mesa y estamos en los próximos días, estaremos definiendo eso. Pero yo sí aspiro a que alguien de mi sector también me reemplace en la mesa porque ninguno de nosotros puede continuar en ella. Hay una norma de prohibición de que los 9 no podemos seguir ocupando ningún cargo en la mesa. Que es muy bueno. No, por supuesto. No. Claro. Solo lo indicaba, lo explicaba. Sí. Y en el caso de los pueblos originarios, ¿tienen también ya claridad de quién Hay 2 escaños y todavía es algo que estamos dialogando. Ya, o sea que estamos cerca de la fecha, pero todavía toma su tiempo ese Sí, proceso. sin duda. Sí. No, todos estos procesos siempre toman tiempo de definiciones y Pero conversaciones. tenemos poco tiempo porque el 4 y el 5 ya tiene que estar Por eso instalada lo digo. la nueva mesa. ¿Por qué lo digo? Porque, y lo hemos conversado también acá en otros programas de Convención Constitucional, los plazos están ya definidos. Esto sí o sí se tiene que cumplir y en julio tiene que estar ese nuevo texto. Hay ciertas decisiones que se han ido tomando, por ejemplo, o sea, más bien propuesto que tiene que ver con las semanas territoriales, que eso se suspenda para así poder utilizar este tiempo. No va a haber vacaciones tampoco acá, sino hay que dedicarse netamente al trabajo. ¿Cómo ven ustedes en términos generales? ¿Se va a poder cumplir con los plazos y que en julio esté esto? Mira, lo decía al principio, yo creo que una de mis preocupaciones es que nos queda muy poco tiempo. En realidad nos quedan 4 meses y medio, porque el último mes busca armonizar el texto. Entonces nos quedan 4 meses y medio para construir. Por eso un esfuerzo a la mesa. Nosotros propusimos esta suspensión de las semanas territoriales del mes de febrero, marzo y abril, la disminución de la actividad en el país de la convención para lograr concentrarnos en esta materia. Es muy difícil. Va a haber miles de propuestas. Tiare aludía a las propuestas de los ciudadanos, pero también van a haber todas las propuestas nuestras, que cada día, ayer por ejemplo, se presentaron 70 propuestas. Por lo tanto, el trabajo de enero, febrero, marzo, abril va a ser muy intenso y fue necesario suspender para poder acogernos a nuestro cronograma que lleva todo al 4 de julio. ¿Alcanza el tiempo, Pedro? Estamos haciendo todos los esfuerzos para que alcance el tiempo, porque no solamente hay que hacer lo que relata Rodrigo y la tramitación de las normas constitucionales en lo interno, sino también hacer lo que señala Tiare, el proceso de consulta indígena y el proceso de participación popular en general. Al menos yo no entiendo una nueva constitución que se escriba sin las personas.
si bien ha habido audiencias públicas, que ha sido un mecanismo de participación sumamente valioso, que nos ha insumado y que nos ha hecho ir cambiando incluso nuestras propias posiciones, variando un poco, lo que yo creo que es positivo en base a buenos argumentos, pero sin perjuicio de ello, creo que hace falta todavía extender mucho más el proceso de participación, porque va a haber nueva constitución en la medida en que se haga una nueva constitución de una manera distinta. Ya lo estamos haciendo, pero creo que para que esta constitución dure y se proyecte en el tiempo, 30, 40 o 50 años, que eso es el horizonte del que se ha hablado, tiene que involucrarse de la mejor manera posible la ciudadanía. Eso obviamente nos genera una mayor carga de trabajo y tenemos, Rodrigo señalaba, 4 meses más o menos y medio, y menos diría yo incluso si uno va contando, para poder tener este nuevo texto que le vamos a proponer al país. Pero yo en general estoy contento con el grado de avance. ¿Hemos corrido? Sí, hemos corrido, y harto. Sí, hay harto tema más que analizar. Estaba recordando esto de los 2/3, por ejemplo, que también fue una discusión intensa en su momento, pero eso ya quedó atrás. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar de inmediato conversando otros temas aquí. Regresamos a Convención Constitucional y para conversar sobre un tema que también es una característica que tiene el trabajo que están desarrollando ustedes, que es la participación directa de la ciudadanía. Hay una herramienta, existe la posibilidad para que gente común y corriente que no es un convencional constituyente presente una idea. Eso se hace a través de internet, hay una página, plataforma.chileconvención.cl, pero hay cierta preocupación porque para que esto pueda seguir avanzando requiere 15.000 firmas. Hasta ahora no hay ninguna que haya conseguido esas 15.000 firmas y algunos dicen tal vez no van a ser muchas las que alcancen esas 15.000 firmas. ¿Cómo ven ustedes el proceso, Pedro? Yo primero quiero destacar lo positivo de esto. Ya. Este mecanismo, Patricia, es una innovación en el sistema democrático chileno. Existe en otros países a nivel del proceso legislativo y permite que las personas puedan tener iniciativas, decir, quiero escribir una norma sobre educación, sobre vivienda, sobre pensiones, sobre agua, y poder, recolectando 15.000 firmas de 4 regiones distintas, a través de la plataforma que tú señalabas, escribir una norma con sus fundamentos, y esa norma entra al debate constitucional con el mismo valor que las iniciativas que estamos trabajando las y los constituyentes. Entonces, efectivamente ha habido algún grado de dificultad que se refiere a lo que yo señalaba en un inicio. La convención requiere mejorar aún sus comunicaciones, tenemos poco tiempo, es decir, una serie de factores que han jugado un poco en contra de la adecuada difusión de esta plataforma y de la posibilidad de que las personas y las organizaciones ingresen normas, pero yo no soy tan pesimista y además estamos generando... ¿Crees que se va a alcanzar? Porque hay algunas normas, por ejemplo, una que llevaba 10.000 ayer, claro, que subió 4.000 en un día, 4.000 firmas. Pero en una opinión Entonces vamos personal, a mejorar las comunicaciones, Pedro, y además queremos rebajar sí, un poco el umbral de firmas. Estamos ya conversando ¿a cuánto para... estarían? El número está claro, discutiéndose, pero se sabe que ya debería ser inferior a 10.000. Claro, ¿ya? pero Porque no esto lo hicimos correr, nosotros no correr el plazo, no correr el plazo, no se sino puede. porque No. ya se No, efectivamente. Pero, De hecho, perdón, el plazo para que lo tenga claro. Se corrió ya, claro. Quisiera para que tengan claro las personas es, se puede presentar una norma hasta el día 20 de enero por parte de la ciudadanía y hasta el 1 de febrero se puede firmar esa norma. Por lo tanto, no queda mucho tiempo, por eso, como saludía, estamos viendo si reducimos algunos de los requisitos para que estas iniciativas sean discutidas. No pasa nada porque muchos de estos temas también van a ser presentados por propios constituyentes, así que por lo tanto muchos temas se van a debatir, pero evidentemente la fuerza que tiene haber alcanzado 10.000, 12.000, 14.000 firmas por parte de la ciudadanía es un hecho relevante para este proceso. Yo sumaría 2 cosas. Lo primero, es bastante simple la forma de subir iniciativas de norma. De todas maneras, si no cumplen con las firmas, son insumos para nosotros como convencionales, que sin duda ahí nosotros siempre estamos como constantemente monitoreando cuáles son los temas que para la ciudadanía son relevantes. Y también están las iniciativas indígenas, que esas tienen requisitos mucho más, o sea, son menores. Por ejemplo, los pueblos más grandes, que son el pueblo mapuche, aymara y diaguita, son 120 firmas del mismo pueblo o patrocinadas por 3 comunidades o 3 asociaciones indígenas, o algún organismo tradicional, y los pueblos más pequeños, como el pueblo Rapanui, en términos de población, son 60 firmas o patrocinadas por una comunidad. Entonces ahí los mecanismos, bueno, sin perjuicio de que estemos discutiendo la posibilidad de disminuir las firmas requeridas para esta iniciativa. Sí, ¿a ustedes les gusta cómo está presentado, Pedro, por ejemplo? Entiendo que el orden en que aparecen, la estoy revisando acá la página, es más bien por... cuando se ingresó, más que el orden la es que tiene llegada, más firmas. por así Claro, decirlo, las últimas. es que también hay una importancia porque uno ingresa y lo primero que ve
no necesariamente son las que tengan más firmas, eso también incide tal vez en el interés que pueda tener la gente y no es simple porque ya son 372 iniciativas, me imagino que va a ir aumentando además el número a medida que se vaya acercando la fecha, entonces es un desafío. ¿Cómo evalúa usted que está el proceso en sí de esta iniciativa popular? Sí, hemos hecho un esfuerzo con ayuda de distintos organismos del Estado que tienen experiencia en estos procesos, todo, Patricia, con mucha velocidad y hemos logrado instalar esa plataforma y habilitarla para que las personas puedan participar. Yo creo que eso es positivo y como decía Tiare, de hecho en la misma redacción de normas que estamos haciendo al interior de la Convención Constitucional nosotros miramos esas normas para saber cuál es el espíritu, cuál es la intención, cuáles son los matices y yo creo que eso es sumamente positivo. Desde la misma región, por ejemplo, de Los Ríos, nosotros vemos con la Universidad Austral para colaborar, porque este es un proceso colaborativo que se ha hecho también con muchas organizaciones y personas, me refiero al proceso constituyente. Hemos levantado una plataforma para ayudar a las organizaciones sociales, en conjunto con la Universidad Austral, con la Escuela de Derecho, a redactar normas y poder hacer de mejor manera el ingreso a esta plataforma y en el fondo también hacer el proceso más amable. Claro, es plataforma.chileconvención.cl para quien nos esté viendo y quiera ingresar y la firma se coloca ingresando con la clave única, ese es el es súper seguro, eso es lo que quería decir además, es súper seguro firmar, es a través de un mecanismo que ya conocemos, así que... Sí, ahora, Rodrigo, ¿estás de acuerdo con que se reduzca la cantidad de firmas que se exige para una iniciativa popular de norma? Piensa que esto va a ser una norma que vamos a discutir. No es una norma que está aprobada, que está a discutir. Yo creo que mientras más alternativas haya en esa discusión, mientras más posibilidad de conversar, es bueno. Por lo tanto, no tengo problemas en reducir esa cantidad. Tiene que hacerse así, muy rápido, porque esto tiene que, como te decía hace un instante atrás, tiene que concluir el mes de enero. Yo no tengo problema de reducir hasta una cifra que igual sea relevante, 8.000 firmas, 9.000 firmas, porque te permite de esa forma que más personas se sientan parte del proceso y nos dan más antecedentes a nosotros. Para dimensionar esto, imagínate, nuestras últimas 3 constituciones tienen, dependiendo de su momento, entre 140 y 150 artículos. Eso es lo que tenemos que debatir en los próximos 30, 60, 90 días. Y construir esas normas es difícil. Nunca hay que olvidar que esto es una norma al final legal. Por tanto, hay que construirla también en ciertos lenguajes y con ciertas claridades. Tener todos estos insumos, las que pone la ciudadanía, los que cada uno de nosotros coloca, a mí me parece muy importante. Por lo tanto, no veo problema dentro de una cifra relevante, como pueden ser 8.000 o 9.000 firmas, de reducir ese requisito. Claro. Por un lado están estas propuestas de iniciativas que hace directamente la ciudadanía a través de este sitio web. Por otro lado está el trabajo que va a realizar cada una de las comisiones y se va a ir desarrollando también esas propuestas. Pero están las distintas iniciativas que van presentando los convencionales. ¿Cómo va ese proceso? Ahí también hay un alto interés y veíamos ciertas situaciones particulares, por ejemplo, en lo que tiene que ver con vivienda digna. Hubo 2 presentaciones de propuestas. ¿Cómo se va a ir armonizando aquello, Pedro? Y va a haber más propuestas de las distintas materias y eso va a generar una, obviamente, necesidad de procesarlas de manera más adecuada al interior de la Convención. Pero igual encuentro positivo que confluyan distintas miradas, allá sí hay que avanzar. Yo integro la Comisión de Sistema Político, por ejemplo. Ahí estamos llevando la discusión acerca de si vamos a tener un régimen presidencial o si en cambio vamos a transitar a uno de tipo parlamentario o nos quedamos al medio. Y ahí estamos también haciendo un esfuerzo por conversar dentro de la comisión para que tratemos de presentar una propuesta lo más consensuada posible o que no sean tantas las propuestas que ingresen. Es decir, tenemos también un deber dentro de la Convención de diálogo político. Están los procesos formales de la Convención, pero hay que tener una capacidad de acercarse al otro, de poder intercambiar opiniones y generar propuestas digamos, lo más consensuadas posible sobre materias tan importantes, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, apostando por un régimen presidencial atenuado, por cambios importantes en el diseño del Congreso. Bueno, todo eso requiere un diálogo y un proceso de conversación al interior de la comisión y al interior del Pleno. Claro, de hecho hay algunas propuestas ahí que tienen que ver con reducir el Congreso a la mitad, 32 senadores y 78 diputados, que lo presenta precisamente Vamos por Chile. Hay una gran cantidad, había sobre emblemas, había sobre principios tributarios, sobre derechos fundamentales, pero hay que decir que todavía está recién comenzando. Por ejemplo, yo integro la Comisión de Medio Ambiente, Bienes de la Naturaleza y Modelo Económico, y ahí hay todavía probablemente un par de cientos de normas que presentar. Lo mismo ocurre en las demás comisiones.
Estamos en esa etapa inicial, como tú aludes, allá hay cerca de 80, 90 presentaciones de los convencionales, pero van a ir aumentando. Desde la Constitución tiene temas tan variados como principios, como los emblemas, que también hay algunas, hasta los derechos fundamentales, y eso vamos a tener que verlo en estos días. Es que los quiero invitar a que vayamos precisamente a revisar una nota preparada donde se aborda lo que está ocurriendo con este tipo de propuestas. Desde el inicio del trabajo de la convención, que las miradas desde Santiago a Valparaíso eran un tema recurrente. El Congreso, tal como lo conocemos hoy, tiene que cambiar, dicen muchos, y esa idea se transformó en una propuesta de norma constitucional. Este proyecto también obedece al sentir ciudadano. Queremos un Estado más pequeño, un Estado donde los recursos estén enfocados en la ciudadanía y no en los políticos. 8 convencionales, todos de partidos de derecha, ingresaron al debate de la nueva Carta Fundamental, el reducir el número de parlamentarios. La propuesta, eso sí, se aleja de los guarismos popularmente conocidos. En concreto, se pide bajar de 155 a 78 representantes en la Cámara de Diputados y de 50 a 32 en el Senado, o sea, casi la mitad del actual Parlamento. Entonces no es un problema de número. No es un problema porque encarar la discusión reduciendo quiere decir entonces que están reduciendo la representación territorial. Creo que no es un aporte lo que están haciendo. Idea de reducir el número de congresistas que no es nueva en el debate público, aunque sí en la convención. A pesar de las críticas, los autores dicen estar escuchando una petición ciudadana que no respaldó el aumento de parlamentarios hace unos años. No ha significado una mejora en la calidad de la legislación que se ha hecho. Yo invito a esas personas a caminar por la calle, a ver precisamente el respaldo ciudadano que tiene esto, pero no solo eso. Ven las cifras de otros países, la cantidad de representantes por habitante que tenemos. Disminuir el gasto público, lograr más acuerdos políticos, hacer más eficaz el trabajo parlamentario. Solo algunos de los argumentos esgrimidos por quienes impulsan esta importante disminución de los parlamentarios que, para muchos, no es el tema de fondo. El Congreso no se trata solo de un número de parlamentarios o parlamentarias. Tenemos que debatir qué sistema político queremos en Chile. Tenemos que transitar hacia un Parlamento más efectivo, más en sintonía, más empático, pero también más veloz. No tiene necesariamente que ver con el número parlamentario. Con un Congreso cada vez más polarizado, con más partidos pequeños que impiden formar grandes mayorías, cuesta más formar esos acuerdos. Se trata de una mala idea, puesto que si en el pasado logramos ampliar el número en la Cámara de Diputados para terminar con el binominal, esta iniciativa lo que hace es volver a ello. Opiniones ante una propuesta que mantiene en paralelo a ambas cámaras del Congreso, pero que modifica sus atribuciones, dejando a los diputados con la función legislativa y fiscalizadora del Ejecutivo, mientras el Senado sería una corporación reflexiva que contribuya a la moderación y a mejorar las leyes. Algo que abre otro debate. ¿El Congreso debe mantener la bicameralidad? Yo no creo que pase por reducir solo el número de parlamentarios, creo que hay que cambiar la institucionalidad. Personalmente soy partidaria de la unicameralidad, creo que el Parlamento tiene que cambiar como institucionalidad. Creemos en el bicameralismo, entendemos que finalmente el Senado debiera tener una representación territorial y la Cámara una de representación proporcional respecto a la cantidad de habitantes. Creo que más bien hay que enfocarse en si van a ser cámaras simétricas o asimétricas. Temas a debatir en la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral de la Convención Constitucional, que ya ha recibido audiencias para definir cuáles serán las propuestas que tendrá que votar el Pleno del organismo constituyente y que podría cambiar parcialmente o por completo el Congreso como lo conocemos. Ya, hay uno de los temas que va a tener que abordar la Comisión de Sistema Político. Pero, de todas maneras, en algún momento todos los convencionales van a tener que opinar sobre esto. No sé, Tiare, si tienes alguna definición más o menos clara de cuál sistema preferirías. ¿El sistema presidencial, o todavía no es algo que haya...? Sí, es algo que hay que analizar muy responsablemente, sobre todo desde lo que a mí se me mandata en la Comisión 3, que es las autonomías territoriales indígenas. Entonces no es algo que yo quiera o no quiera, es algo que tiene que conversar muy bien con esta autonomía, se tiene que de alguna forma, el sistema político va de la mano obviamente con el Parlamento, va de la mano con el Estado, que se determine que por lo que estamos viendo en la Comisión 3, este Estado regional
plurinacional. Entonces, son una serie de elementos que hay que considerar independiente de las opiniones personales. Claro. ¿Dónde ves tal vez que se pueda dar las situaciones más complejas, las mayores dificultades de aquí a julio, que es cuando se supone que tiene que estar ya lista la... Yo creo que yo lo que sí coincido que no tiene que ver con el número, o sea, sobre todo si, por ejemplo, estamos discutiendo en la Comisión 3 si las regiones van a aumentar, por ejemplo, se habla de la región de Aconcagua, la incorporación, obviamente, de los pueblos, esta incorporación a través de escaños, por ejemplo. Entonces, el número, yo ahí concuerdo con lo que se señalaba, están discutiendo además el Parlamento si va a ser unicameral, bicameral, si va a ser asimétrico. Entonces, son una serie de elementos que estamos recién insumándonos, estamos recién escuchando las audiencias públicas, parece que vamos a llegar a consensos con respecto a este presidencialismo atenuado, que hay un apoyo mayoritario. Entonces. Sí, Rodrigo estaba ahí levantando. Sí, no, a ver, yo tuve la oportunidad de ser diputado entre 1998 y el 2010, por lo tanto tengo ya opinión tomada en esta materia. Uno, yo creo que el principal llamado es a mayor eficiencia, a mayor rapidez, mayor capacidad de respuesta del Congreso a las demandas ciudadanas. Y yo creo que eso es algo que esa comisión debe analizar de todas maneras, cómo damos más velocidad. Segundo, yo soy partidario totalmente de las dos cámaras. Creo que responde mejor a nuestra historia y además creo que es clave para las regiones. Porque cuando tienes solo una cámara, el único elemento, el único criterio es población. Y ahí tenemos un problema real las regiones con la región metropolitana. En cambio, cuando tienes dos cámaras, tú habitualmente la segunda cámara la construyes en base a las regiones o a los territorios. Por lo tanto, yo soy un fuerte defensor de ese modelo, un modelo de dos cámaras, más allá de lo primero, que es mayor eficiencia. Y en tercer lugar, yo creo que sí hay una señal en reducir. No soy partidario de la norma que han presentado algunos de mis colegas, pero... ¡Qué bueno! Sí, pero soy partidario de reducirlo fuertemente a lo que hemos conocido tradicionalmente. Yo creo que la Cámara de Diputados no mejoró sustancialmente al pasar de 120 a 155 y agregó una gran cantidad de gasto público adicional. Yo creo que perfectamente puede funcionar una Cámara de 120 integrantes, así como una Cámara más reducida en el número de senadores. Por lo tanto, sí soy partidario y creo que el número da una señal. Pero tú agregabas qué grandes temas se vienen. Bueno, este tema va a ser muy discutido, todo lo que es el sistema político. También el alcance de los derechos fundamentales. Y yo te diré también la relación de medio ambiente con modelo económico. Yo creo que en esos tres grandes troncos vamos a tener una amplia discusión y además vamos a tener que ver todo el tema de plurinacionalidad y de pueblos originarios, que va a ser otra de las materias, yo creo, centrales en la discusión. Ahí tienes 4 grandes temas para los próximos meses. Sí. Pedro, ¿coincides más o menos con los planteamientos, las opiniones que ya tiene Rodrigo respecto al sistema político? Coincido parcialmente. A ver, ¿en qué sí y en qué no? Pero con quienes no coincido, con quienes aparecían en la nota. O sea, yo lo primero que diría es hablemos en serio. Hablemos en serio. No partamos hablando de un número. El sistema político es complejo, hay que pensarlo, como señalaba Tiari, como también señalaba Rodrigo, en su totalidad, los distintos elementos que se conjugan. No da lo mismo el número, no da lo mismo si es una o dos cámaras, y nosotros desde el colectivo socialista estamos levantando una propuesta de presidencialismo atenuado. Estamos pensando en 2 cámaras, pero reemplazar el Senado por una cámara territorial, reemplazarlo, acortar el periodo de 8 a 4 años a los representantes territoriales en números iguales para todas las regiones. Y yo coincido con Rodrigo en que uno de los objetivos del sistema político que debemos diseñar es la eficiencia o la eficacia en la satisfacción de derechos sociales. Tenemos que tener un proceso legislativo más eficiente, que no demore mucho pero también más participativo, más transparente. Necesitamos construir un sistema político que distribuya el poder. Ese es el objetivo, que genere más puntos de acceso a las decisiones públicas. Y eso no se construye reduciendo el número, porque privas a esos espacios de la diversidad que existe en el país. Sobre todo si estamos pensando en paridad, si estamos pensando en escaños reservados en las nuevas instituciones que estamos diseñando o pensando. Así que yo haría un llamado a hablar en serio. Paridad y escaños reservados, te haré. Sí. Para un nuevo Congreso, estoy pensando. Sí. Y no solamente el Congreso, o sea, las autonomías territoriales van a ser claves también. O sea, lo que no puede pasar es que terminemos aislándonos. Y es muy relevante cómo sumarse, obviamente, a toda la institucionalidad.
Y yo también concuerdo ahí con Pedro, son otros los elementos que debiésemos estar discutiendo más que estar cerrando la discusión, porque finalmente eso es lo que genera. Cerrar una discusión con respecto a un número, por ejemplo, con respecto a esta solicitud que se hace de resguardar los periodos presidenciales y parlamentarios. O sea, el debate recién comienza. Estamos recibiendo audiencias públicas de exmandatarios, ha sido una riqueza de audiencias públicas de la ciudadanía, etcétera. Entonces, la autonomía territorial indígena va muy de la mano, obviamente, con un Estado plurinacional, y eso hay que pensarlo muy bien para que termine, y también progresivamente. Eso es muy importante en todo lo que se determine. Esto tiene que ser gradual, la descentralización tiene que ser gradual. O sea, en términos de autonomía territorial indígena no hay nada avanzado en nuestro país. Por lo tanto, hay que ser responsables en el diálogo y también no cerrar temas que son tan importantes y que hay que debatir. Sí, para cerrar nada más este punto, que como decía va a ser uno de los grandes temas que va a haber de aquí en adelante. ¿Paridad y escaños reservados? Son materias absolutamente que van a estar en el centro de la discusión. Pero en su caso, ¿tiene una opinión lo definida? voy a decir, yo creo que sin duda alguna el modelo político debe recibir ambas visiones y consagrarlas. Tengo una visión distinta en otro tipo de instituciones. Realmente hay instituciones como, no sé, como el Banco Central, otra institucionalidad, yo creo que responde a otras lógicas, pero o Contraloría, creo que responden a otras lógicas en su constitución, en su desarrollo, en su institucionalidad, pero sin duda alguna el modelo político, y lo ha demostrado esta convención y lo ha demostrado en general una serie de avances en el Congreso, debe incluir ambos temas. Ya, o sea, debiese ser una de las alternativas a considerar de manera sería un Congreso con paridad. Eso dentro de los otros grandes temas, pero también mencionaba medio ambiente, pero no solo desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, sino cómo se conjuga con el modelo económico. Así es. ¿Cuál cree que va a ser el principal nudo? La Constitución, esto es bueno que toda la gente sepa que tiene como una serie de instituciones, eso que se llama la parte orgánica, organizacional, y tiene una serie de derechos y de principios. Evidentemente las normas de medio ambiente y las normas del modelo económico son de las más complejas. Yo creo que estamos todos, y al menos yo como representante de Magallanes en la Antártica chilena, con una fuerte visión de protección del medio ambiente. Pero eso debe conciliarse, y será tarea de mi comisión conciliarse con las normas naturales de crecimiento, desarrollo, de empleo, de oportunidades a todos los chilenos. Ese va a ser sin duda alguno de los temas complejos. En mi comisión hay visiones muy distintas, hay visiones más extremas en contra de determinadas actividades que yo considero relevantes para el país, como la minería, la exportación de determinados bienes, la energía, la industria forestal, la industria salmonera, la pesca. Y hay visiones mucho más críticas hacia ello que la que, por ejemplo, yo tengo. Yo creo que acá una vez más vuelvo a esa visión de buscar un grado de moderación. Todos estamos buscando mejores alternativas para nuestro planeta, para nuestro país, mejores elementos para la protección del medio ambiente, pero eso también debe y puede, lo demuestran muchos países, conciliarse adecuadamente con el crecimiento, la generación de empleo y el desarrollo. Sí, una de las propuestas que ha recibido más apoyos o firmas o que se ha presentado tiene que ver con el reconocimiento de los animales no humanos como seres conscientes y seres sintientes. Ese va a ser un debate muy profundo de cómo yo no tengo esa visión del punto de vista jurídico, el mío es una visión probablemente desde mi propia profesión de abogado. Es una de las materias que se va a discutir. Yo creo que nosotros tenemos una serie de obligaciones por de pronto hacia la naturaleza que tenemos que cumplir cabalmente, y por eso decía la protección, pero yo creo que esa va a ser una de las materias más discutidas dentro de mi comisión, y esto puedo asegurar que va a ser una de las que va a resolver el Pleno. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo de la forma que está planteada esa indicación. Ya. ¿Pedro? ¿Sobre esa materia o sobre otras? En el fondo, ese tipo de iniciativas y la discusión que va a ser uno de los grandes temas que se va a dar respecto a medio ambiente, modelo económico, modelo de desarrollo. Sí, yo creo que hay que recoger la pluralidad de visiones que hay en nuestra sociedad hoy en día. Si pensamos en la Constitución del 80 o esta Constitución si hubiese hecho antes, esta Constitución democrática, probablemente serían otros temas. Han llegado estos temas como el reconocimiento de los animales no humanos como seres sintientes. Yo soy partidario de ese reconocimiento. Creo que sí, efectivamente hay que hacerse cargo de hasta dónde llegamos en temas de titularidad de derechos fundamentales, porque eso implicaría un salto importante que debe ser fundamentado. Pero estamos trabajando porque también... algunos plantean ahí qué ocurriría con, no sé, pues, con la ganadería, con actividades comerciales. No todo tiene que ser gradual. Yo eso lo doy, quizás a veces uno comete el error de darlo por descontado. Tiare lo señalaba recién, o sea,
ninguna constitución se puede implementar desde la noche a la mañana. Hay que ser muy cuidadoso, y eso ya también nos señalaba la presidenta Bachelet cuando fue a la Comisión de Sistema Político, el presidente Ricardo Lagos y también el presidente electo Gabriel Boric cuando estuvo con la mesa directiva. Que los cambios tienen que ser graduales, tiene que haber mucha inteligencia y mucha responsabilidad. Yo vengo de la región de Los Ríos, tenemos conflictos socioambientales ahí importantes que están esperando que esta nueva constitución de alguna manera le dé respuesta. Pero yo creo que hay que tener un camino equilibrado y avanzar hacia cambiar los modos de producción en nuestro país, pero no se puede terminar con la minería de la noche a la mañana, porque no es posible hacerlo, porque no es deseable, porque hay otros intereses también ahí, me refiero a los intereses de los trabajadores que están tras esas tremendas industrias, pero Chile tiene que transitar en un plazo acotado a cambiar sus modos de producción y la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Para cerrar nada más este tema, Thierry, es interesante ahí la naturaleza también desde la perspectiva del pueblo original, que es distinta también a lo que a la mirada que se tiene desde Yo sumaría dos elementos que no están hoy en día contemplados y que tenemos una tremenda oportunidad de sí incorporarlos. Maritorio, desde Rapa Nui, obviamente impulsar el maritorio, o sea, no hay ninguna noción al mar en la Constitución actual y eso es grave. Y el segundo elemento es el cambio climático, hay que hacerse cargo. Estamos en un momento crucial, no solamente para nuestro país, sino a nivel global, y ahí podemos marcar un precedente muy importante como país. Tenemos una tremenda oportunidad que no hay que desaprovechar. Yo marcaría esos dos hitos, que ya que se puedan incorporar en la Constitución, va a ser una mejor Constitución sin duda. Muy bien. Y apostamos por una constitución ecológica, ahora tenemos que ponernos de acuerdo en qué implica eso. Bueno, eso va a ser parte de los distintos temas que van a tener que tratar en esta recta final, por así decirlo. Estamos en la mitad del recorrido del trabajo de la Convención Constitucional, así que muy atentos a lo que va a ocurrir puntualmente con las propuestas, la redacción de este texto y también la Convención Constitucional. Y aprovecho entonces para despedirlos. Muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana. Están terminando ustedes ya su labor, vicepresidente, vicepresidenta. Vamos a estar atentos ahí a las elecciones que se vienen en la Convención Constitucional. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Saludar a la región de Los Ríos, a mi distrito, a Valdivia. También invitarles a participar. Muy bien. Ahí todas las... Saludos de rigor, muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros también nos empezamos a despedir, pero les recordamos, ahí en 24horas.cl hay todo un especial dedicado a la información de la convención que se va actualizando constantemente y, por ejemplo, lo que tiene que ver con la posibilidad de apoyar alguna de las iniciativas populares de norma, o si quieren presentar una de estas iniciativas que requiere hasta ahora 15.000 firmas, lo puede hacer buscando toda la información en 24horas.cl. De esta manera entonces terminamos esta edición de Convención Constitucional. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien.